Bueno, vamos rápidamente, ¿sí? Paralelo de transformadores trifásicos. Bueno, recordemos paralelo. Primero que nada, recordemos que el paralelo de transformadores siempre analizábamos y estudiábamos aquel paralelo donde la barra de conexión del primario y del secundario están ahí cerquita del transformador. Esa es la situación, que es la situación más común, es la situación que se presenta prácticamente siempre. Cuando tenemos la barra de conexión del paralelo lejos de los transformadores, hay que hacer otro análisis, otro estudio, porque entran en juego las impedancias de los conductores. Bueno, condiciones. Bueno, para poner en paralelo dos transformadores, no es cuestión de ponerlos, vamos, los conectamos, listo, ya está. Asunto terminado, los pusimos en paralelo. No, se deben cumplir una serie de condiciones. Igualdad de tensión de líneas primarias igual en la secundaria, igual de fase de secundario respecto al primario, igual orden de rotación de las fases secundarias, igual caída de impedancia relativa en porcentaje, que es lo mismo que decir igual tensión de cortocircuito porcentual, eso es lo mismo. Siendo preferible, dice, siendo preferible que también se cumplan para sus componentes. O sea, iguales caídas de tensión óhmica y reactivas porcentuales, uso R y uso X porcentual. Pero bueno, esto después lo vimos y lo analizamos y dijimos, si el rendimiento de la instalación prácticamente va a disminuir muy poco, si las tensiones de cortocircuito son iguales y son distintas sus componentes. O sea que ahí no pasa nada. Dice que es preferible que sea, bueno, es preferible, pero si no lo son, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Ah? Y por último, diferencia de potencias no muy elevadas. La relación era de 3:1, decían. Y eventualmente podía llegar a ser en algún caso de 5:1. Pero para nosotros es de 3:1. ¿Por qué motivo? Y porque si la relación de potencia es muy grande, el problema que vamos a tener es que no se nos va a cumplir la condición anterior, la condición 4. ¿Por qué motivo? Y porque dos transformadores de potencia muy distintas van a tener tensiones de cortocircuito muy distintas. ¿No? Recordemos que las tensiones de cortocircuito, de acuerdo a la potencia, es el valor que tienen que tener. ¿Ah? Bueno, entonces ahora decimos, bueno, bárbaro, si se cumplen todas estas condiciones, pongámoslo en paralelo, que está todo bien, no va a pasar nada, ¿sí? Va a andar bien esa instalación, el rendimiento de esa instalación va a ser óptimo porque se están cumpliendo todas estas condiciones. Pero el problema es que no siempre se cumple. Entonces, si ya empezamos con la primera condición, igualdad de tensiones de líneas primarias iguales la secundaria, cuidado ahí que no dice igual relación de transformación, habla de las tensiones. Bueno, si ya no tenemos igualdad en las tensiones secundarias, porque las tensiones primarias sí van a ser iguales, porque las dos están conectadas a la misma red. Pero en cambio, en la salida de ambos transformadores, si yo tengo distintas relaciones de transformación, me van a generar distintas tensiones de salida. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba en ese caso? Bueno, acá analizábamos circuito equivalente, ¿sí? Circuito equivalente reducido a la malla del secundario ahora. ¿Y por qué trabajábamos con el circuito equivalente reducido a la malla del secundario? Y porque ahora la diferencia de tensiones yo las tengo en el secundario, no las tengo en el primario. Entonces por eso que trabajamos con este circuito equivalente. ¿Estamos? Entonces, distintas relaciones de transformación que aparecía una corriente circulante entre ambos transformadores. Bueno, y esa corriente circulante, ¿qué pasaba? Y esa corriente circulante, primero hacemos el estudio del transformador en vacío y llegábamos a determinar que la corriente circulante tenía esta expresión, tenía este valor, delta U siendo la diferencia de tensiones que tenemos en la salida del secundario, y Z12' y Z12 doble prima son las impedancias
de cortocircuito de los transformadores referidas al secundario. Bueno, entonces ahí que aparece una corriente circulante, lo tenemos en vacío, esa corriente queda circulando ahí entre los dos. Teníamos un diagramita vectorial y después decíamos, bueno, ¿qué pasa si lo pongo en carga? Bueno, al ponerlo en carga, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahora tengo una corriente que tiene que aportar el transformador prima hacia la carga y otra corriente que tiene que aportar el transformador doble prima hacia la carga. Por lo tanto, esas dos corrientes que van a aportar las denominamos I2' e I2', ¿verdad? Esas dos son las que vamos a aportar. Pero cuidado, la I2' tiene dos componentes, esa I2'. Bueno, haciendo todo acá un estudio, recordemos, hacíamos un estudio y la I2', acá la tenemos, la I2' es esta que está acá, tiene dos componentes. Una es la corriente circulante que queda entre ambos transformadores y la otra es la parte de la corriente que realmente va a la carga, I' de carga. ¿Y qué pasa con el otro transformador? Y en el otro transformador, la I', ¿qué tiene? Y tiene una corriente circulante. Claro, acá está. Este es la I2'. Va del transformador hacia la carga. Pero cuidado, la corriente circulante viene en sentido contrario. Entonces esa corriente circulante lo que está haciendo en cada instante de tiempo me está disminuyendo la corriente que entrega este transformador. Por lo tanto, la I2' va a ser menos la corriente circulante porque va en sentido contrario, más la corriente de carga doble', que esa sí lleva el sentido de la carga. Bueno, entonces decíamos, bueno, bárbaro, entonces acá se me presenta una situación que la debo contemplar. Si yo tengo que las tensiones de salida de ambos transformadores son distintas, ¿por qué? Y porque son distintas sus relaciones de transformación. Por lo tanto, si son distintas sus relaciones de transformación, ¿qué va a pasar? Y a mí me va a convenir que de estos dos transformadores, si este prima es el que está generando la corriente circulante y por lo tanto la potencia circulante, a mí me conviene que este transformador sea el de mayor potencia. ¿Por qué? Porque el de mayor potencia va a poder entregar mayor intensidad de corriente, lógicamente. ¿Estamos? Y no al revés, que sea el de menor potencia. Bueno, entonces esa era una conclusión importante. Si las relaciones de transformación son distintas y las potencias son distintas, es preferible que el de menor potencia aparente tenga la mayor relación, dice. Y tenga la mayor relación significa menor tensión acá. Menor tensión, y si este tiene mayor tensión y este tiene menor tensión, significa que el de mayor potencia es el que, este que está acá va a ser el que va a aportar la corriente y la potencia circular. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Primera conclusión importante. Vamos ahora, bueno, esto también tenía su diagrama vectorial y hablábamos de la potencia circulante, ¿verdad? Claro, una corriente circulante me va a generar una potencia circulante y esa es una potencia que va a quedar ahí circulando entre ambos transformadores y es una potencia que la genera uno de los dos transformadores, pero queda ahí entre ambos, no es una potencia que va hacia la carga, ¿está claro? Por eso, ¿qué me conviene? Y que si tienen distintas relaciones de transformación, y a mí me conviene que el de mayor potencia sea el que entregue la me entregue la corriente circulante y, por lo tanto, también me entregue la potencia circulante. Entonces, para eso, para lograr eso, tenemos que el de menor potencia tenga la mayor relación de transformación. Bueno, potencia circulante, vamos a la segunda y tercera condición, desfase y sentido de rotación. Bueno, en este caso, nosotros cuando poníamos dos transformadores en paralelo,
decíamos, bueno, yo puedo poner dos transformadores en paralelo si los dos transformadores tienen el mismo ángulo de desfase entre sí. ¿Y qué significa eso? Y que el numerito, ¿verdad? El numerito que nosotros tenemos, acá, el numerito, o sea que yo ponga dos transformadores, ¿sí? No importa si son de grupos distintos, pero el desfase los dos sean de 0 grados, o 180, o 150, o menos 3. Bien, entonces, en ese caso los podemos poner en paralelo. Punto B me dice, bueno, pero si yo invierto tengo dos transformadores, uno de desfase, ¿no es cierto?, de índice 0 y 6, y los quiero poner en paralelo, ¿qué pasa si yo le cambio la conexión de la estrella, el centro de la estrella, a uno de los dos? Y lo que estoy haciendo es un grupo 0 lo transformo en 6 o el 6 lo transformo en 0. Pero eso no es algo que lo puedo hacer yo, eso es algo que no podemos abrirlo y cambiarle la conexión, eso es algo que se tiene que hacer en una fábrica de transformadores, ¿verdad? O sea, esa es una alternativa, bueno, sí, es una alternativa, pero hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer un trabajo adicional. Pero el punto C, fíjense, que dice alterando las conexiones de los terminales con las redes primarias y secundarias en los grupos 5 y 11. O sea que yo puedo, si yo tengo dos transformadores, uno perteneciente al grupo 5 y el otro perteneciente al grupo 11, yo los puedo conectar en paralelo. ¿Por qué motivo? Y porque ahora esto es una cuestión de cables nada más, es una cuestión de conexión. Si yo los conecto correctamente a estos dos transformadores, ¿qué es lo que va a pasar? Y los voy a poder poner en paralelo. ¿Estamos? Los voy a poder poner en paralelo. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá nos dice RST en el primario, entonces al índice 5 conecto U, V y W en RS y T. Pero ahora cuando voy al índice 11, el W lo dejo en el mismo punto, en T. Pero voy e invierto U con V. Ahora me voy al secundario. En el índice 5 conecto U en R, V en S, W en T, como correspondería conectar. Pero ahora yo me voy al índice 11 y dejo el U conectado en R. Pero ahora cambio el W y el V. Cambio el W y el V. Entonces, estos dos transformadores los puedo conectar en paralelo. ¿Y por qué los puedo conectar en paralelo? Bueno, porque acá tengo los diagramitas vectoriales. Los dos diagramitas vectoriales, acá tengo el transformador el ID5, diagrama vectorial ID5, y acá tengo el otro ID11, ahí tengo el diagrama vectorial ID11. Miren, acá no he cambiado nada, ¿ven? UAR, VAS, WAT. Acá también, UAR, VAS, WAT. O sea que no he cambiado nada. O sea, si yo vengo acá y conecto las salidas, estas dos, los conecto acá estos cables, hago esas conexiones, me estoy mandando una macana bastante linda. Estoy mandándome un cortocircuito bárbaro. ¿Por qué motivo? Mire, si yo miro acá U, lo voy a unir con U. ¿Hay algún problema? Y yo estoy miro acá, ¿dónde tengo el U del secundario? Acá lo tengo. U del secundario en el ID5. Ahora me voy al otro, al ID11. ¿Dónde tengo el U? Acá arriba tengo el U. Entre este U que yo tengo acá y este otro U que yo tengo acá, tengo esta tensión. Tengo un valor de tensión de línea. O sea que si estos dos transformadores son de 13.200 a 400 voltios en vacío, quiere decir que yo acá, si entre estos dos cables que yo tengo acá, vengo con un voltímetro y mido en un cable y mido en otro, ese voltímetro me va a medir 400 voltios. Entonces se imaginan si voy y los conecto. Un cortocircuito bárbaro. ¿Estamos? Bueno, no sucede lo mismo con el B. Miren el B. Acá tengo el B. Y miren el B del otro lado, lo tengo también. No, también lo tengo cambiado. No lo tengo en la misma posición. ¿Por
porque este triángulo está mirando para el otro lado. Y la W también, miren, el W también. ¿Qué significa esto? Bueno, que acá me voy a mandar un cortocircuito bárbaro, o sea que así no lo puedo conectar. Pero ahora cambiamos las conexiones, hacemos las conexiones que dijimos anteriormente. Entonces ahora cuando yo hago el diagrama vectorial acá y miro el secundario, resulta que yo voy a conectar ahora acá el U con el U. Y miro dónde tengo U. Y acá el U lo tengo acá. Ahí tengo el U en el ID5. Y en el otro, el U lo tengo en la misma posición. Quiere decir que no hay diferencia de potencial. Claro, cuidado, ahora cambió el grupo. Porque recordemos que dijimos, si cambiamos las conexiones, cuando vimos recién dijimos se nos va a modificar el grupo. Ya no va a ser un ID11. Ahora este transformador, de acuerdo a cómo hemos conectado, tenemos un ID1. Por lo tanto, ¿puedo conectar estos dos cables acá? U con U, sí, lo puedo conectar, que no pasa nada. Ahora me vengo acá, miro donde tengo B. Y voy al otro lado y ¿qué tengo en la misma posición? Dice W. Yo miro acá, vengo y miro B, acá tengo B, y sigo el cable. Y si sigo el cable y lo conecto con este otro, acá el del medio con el del medio, ¿qué es lo que tengo acá? W, claro, ahí es donde yo hice el cambio. Quiere decir que B y W están al mismo potencial. ¿Los puedo unir? Sí, los puedo unir, que no pasa nada. Lo mismo con el W del ID5 y el B del ID1. Los puedo conectar perfectamente. O sea que ahora estos dos transformadores es una cuestión de cables y los puedo conectar sin ningún problema. Bueno, bárbaro. Vamos ahora a la cuarta condición, que también era una condición importante. Dijimos, bueno, vamos a analizar ahora las tensiones de cortocircuito. Vamos a decir, pueden ser iguales sus componentes, pueden ser las tensiones de cortocircuito iguales, pero distintas sus componentes, y vamos a decir tensiones de cortocircuito distintas. Entonces analizamos los tres casos, A, B y C, y vemos que cuando analizamos el caso A, nosotros analizamos acá los diagramitas vectoriales, reducido a la malla del primario, lo que vimos hace un rato, reducido a la malla del primario, ¿qué es lo que tengo? Y yo tengo que ambos diagramas vectoriales se superponen uno con el otro, las dos corrientes están en fase, quiere decir que ¿sí? Esta conexión, este paralelo, va a tener un rendimiento de 1. Cuidado, esto es el rendimiento de la instalación, del paralelo. No estoy hablando del rendimiento de ninguno de los dos transformadores. ¿Qué significa esto? Y significa que si son dos transformadores, uno de 100 kVA y otro de 160 kVA, los pongo en paralelo, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? ¿Con qué voy a poder alimentar a la carga? Voy a tener disponible 260 kVA, la suma escalar de los dos. Bueno, pero si ya no es así, en el caso B, iguales tensiones de cortocircuito, pero distintas sus componentes, bueno, hacemos todo un análisis acá, hacemos todo un estudio, tenemos los mismos diagramas vectoriales, reducido a la malla del primario, y ahora ¿qué me aparece? Y me aparece un desfase entre las dos corrientes que van hacia la carga, la I1' y la I1 segunda, doble prima. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa ahora que el rendimiento de la instalación, en este caso, va a ser menor que 1. Pero bueno, hay un ejemplito ahí que está puesto justamente para visualizarlo numéricamente, ¿verdad? Y este ejemplito, que son dos transformadores que tienen iguales tensiones de cortocircuito, pero miren las componentes, X sobre R igual a 12, y la otra X segunda sobre R segunda igual a 4. Son muy distintas sus componentes. Por lo tanto, hacemos el ejercicio, resolvemos y vemos que el rendimiento de la instalación es del 99,6%. ¿Qué significa? Menor que 1, sí. ¿Cuánto? ¿Mucho? No. O sea que si tenemos iguales tensiones de cortocircuito, despreocupémonos si las componentes son distintas. Vamos a tener un muy buen rendimiento de la instalación. Por último, distintas tensiones de cortocircuito. Entonces, acá hacemos el análisis
de los dos transformadores, los ponemos en paralelo. Cuidado acá, que estos dos transformadores que hemos puesto en paralelo, ahora los dos están reducidos a la malla del primario. Estamos, ¿no? Como recién. Por eso acá me aparece U1 y acá me aparece como tensión de salida U21. ¿Sí? Recordemos que acá está reducido a la malla del primario. Bueno, entonces ahora hacemos todo un desarrollo para distintas tensiones de cortocircuito y llegamos, ¿no es cierto?, a una expresión. Esta expresión que está acá. Sx', que es la expresión que me define el estado de carga de cada uno de los transformadores. ¿Estamos? Esta expresión. Pero bueno, acá hay una conclusión antes, ¿sí? Hay una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que si ahora, ¿sí? Nosotros tenemos que, a ver, fíjense, la conclusión es muy fácil, es muy sencilla. Si yo miro acá que tengo dos impedancias, que son las impedancias de cortocircuito de ambos transformadores, y la mayor intensidad de corriente, si los dos están en paralelo, va a circular por aquel que tenga menor impedancia de cortocircuito. Por lo tanto, ¿qué me conviene ahora? Y me conviene que el transformador de menor tensión de cortocircuito sea el de mayor potencia. ¿Por qué motivo? Y porque a través de él voy a tener la mayor intensidad de corriente que le voy a entregar a la carga. ¿Está claro? Entonces, por eso que dice la corriente que suministra cada transformador, cualquiera sea su estado de carga, es proporcional a la potencia nominal inversamente proporcional. Esto es la expresión. Esto que está acá es importante. Al ser las tensiones de cortocircuito distintas, el más cargado será el de menor tensión de cortocircuito porque tiene menor impedancia, ni más ni menos. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Y me conviene que el de menor tensión de cortocircuito sea el de mayor potencia. Es lo que conviene, pero ¿qué va a pasar? Y si el transformador, a medida que es más grande, iba a tener mayor tensión de cortocircuito. Entonces, bueno, esto es lo que conviene, pero después la realidad hay que ver, ¿no es cierto?, que es distinta. Bueno, bárbaro, ahí tenemos los distintos estados de carga. Acá tenemos las conclusiones, ¿verdad? En estas deducciones se ha considerado igualdad de tensiones. Claro, todo este análisis de distintas tensiones de cortocircuito lo hemos hecho con iguales tensiones secundarias, ¿verdad? Pero si yo, aparte de tener distintas tensiones de cortocircuito, también tengo distintas tensiones secundarias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, tengo que considerar, ¿no es cierto?, las dos condiciones tengo que considerar. Entonces, ¿qué me conviene? Y me conviene que el de mayor tensión de cortocircuito sea el transformador de menor potencia. O dicho al revés, el de menor tensión de cortocircuito sea el de mayor potencia. Y ahora me voy con las relaciones de transformación. Y me conviene que el transformador de mayor relación de cortocircuito sea el de menor potencia, porque de esa manera la corriente circulante la va a aportar el de mayor potencia y de esa manera voy a poder obtener un mejor rendimiento de la instalación. Bueno, potencia, tensión de cortocircuito unitario, esto era también un análisis en donde permitía, ¿no es cierto?, determinar el estado de carga de cada transformador. Lo podíamos hacer con esta expresión, que es la que acabamos de ver recién, o lo podemos hacer con esta expresión en donde tenemos que considerar la tensión de cortocircuito total de la instalación, ¿verdad?, para poder determinar el estado de carga de cada uno de los transformadores. ¿Cuál era la diferencia entre esta expresión y esta otra? Bueno, acá con esta yo lo que hago es calcular el estado de carga de cada transformador. Si me dio que un transformador está sobrecargado, bueno, determiné si este está sobrecargado. Pero ahora con esta expresión yo puedo determinar, ¿verdad?, el estado de carga de cada transformador. Entonces
si hay alguno sobrecargado, yo puedo determinar la potencia máxima que puede entregar ese transformador. Entonces, el transformador que está sobrecargado a ese, considero la tensión de cortocircuito total, considero la tensión de cortocircuito de ese transformador. Por lo tanto, ese transformador va a quedar trabajando en estado nominal de carga. Bien, ya no está sobrecargado, pero bueno, el otro transformador que no estaba trabajando en estado nominal, que estaba trabajando a un valor inferior, va a estar trabajando ahora a un valor menor todavía. ¿Está claro? Pero bueno, van a estar trabajando y yo voy a poder determinar el estado de carga de cada uno para que ninguno de los dos se sobrecargue. Y bueno, con eso voy a poder determinar el rendimiento de la instalación. ¿Ah? Bueno, bárbaro. Vamos ahora a ver. Vamos a tema que sigue. Profe, disculpe, me tendría que ir ahora un ratito antes. ¿Le dejo el nombre por la lista o algo así? Ya los tengo anotados. A medida que les fui dando entrada, los fui anotando. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Hasta ¿Tu luego. apellido es? Pérez Maestri. ¿Cómo? Pérez Maestri. Sí, sí, te tengo acá. O entraste un Gracias, poquito profe. más tarde. Sí. Listo. Vamos con autotransformadores. Bueno, acá estamos con autotransformadores. ¿Sí? ¿Cuánto estamos? Que nos quedan 10 minutos. Bueno, cuando llegamos hasta donde se corte, ¿sí? Bueno, llegamos hasta donde, ¿sí? Se pueda, ya. Más rápido no puedo hablar, ¿ah? ¿Sí? Bueno, vamos con esto. Bueno, recordemos que lo que era un autotransformador, ¿verdad? Un autotransformador era un transformador de una sola bobina. Ahí tenemos el transformador de una sola bobina, ¿sí? Ahí teníamos el transformador en vacío y después analizábamos el transformador en carga, ¿sí? Acá algunas cositas a tener en cuenta es que recordemos la relación de transformación del autotransformador en carga es la misma que nosotros conocemos del transformador. O sea, sería, nos quedan 10 minutos. Bueno, o sea que sería U sub 1 sobre U sub 2 o U 2 0. Esa es la relación de transformación del autotransformador. Pero recordemos que acá nos aparecía otra relación de transformación, tanto para las tensiones como para las corrientes, que era N-1. Bueno, ¿qué es lo que era ese -1? Bueno, el N-1 es la relación de transformación del transformador ficticio. ¿Qué es lo que era el transformador ficticio? Bueno, era aquel transformador que me transfería del primario al secundario la misma potencia que transfiere el autotransformador del primario al secundario por vía electromagnética, pura y exclusivamente. Bueno, entonces Sn-1 es la relación de transformación de el transformador ficticio. ¿Estamos? Bien. El autotransformador, todo esto lo pasábamos, circuito equivalente, esto ya les dije que esto estaba puesto para como relleno, para que vea que existe, pero eso no les tomó nada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el autotransformador por sobre el transformador? Y la ventaja que tiene es que el autotransformador transmite parte de la potencia del primario al secundario
por vía electromagnética y la otra parte lo hace por conducción. Y dado que la carga queda conectada eléctricamente a la tensión de alimentación. Por lo tanto, estos transformadores, estos autotransformadores, cuando hacíamos el estudio comparativo con el transformador, que acá viene todo esto, todo es estudio comparativo, todo esto, ¿verdad? Ojo, estudio comparativo acá dice potencia del autotransformador con respecto a la potencia del transformador. Cuidado, estamos haciendo el análisis desde el punto de vista electromagnético. ¿Estamos? Entonces, con todo este análisis que nosotros hacíamos, más los ejemplitos que veíamos, ¿no es cierto? Estos ejemplos que veíamos por acá, nosotros llegábamos a una conclusión, ¿sí? La conclusión a la que llegábamos es que para autotransformadores con relación de transformación próxima a la unidad, ¿sí? Esos autotransformadores eran máquinas pequeñas, máquinas chicas. ¿Por qué motivo? Porque transmitían mucha potencia por conducción y poca potencia por inducción electromagnética. Por lo tanto, el tamaño, recordemos que el tamaño del autotransformador o el tamaño del transformador, si queremos llevarlo también el análisis a un transformador, recordemos que el tamaño depende de la potencia electromagnética que está transfiriendo desde el primario hacia el secundario, o del primario hacia la carga. ¿Ah? Bien, otra cosa importante a tener en cuenta acá, recordemos también que desde el punto de vista electromagnético, el autotransformador tenía un primario que era esta parte de arriba en este análisis que estamos haciendo del autotransformador reductor. Este era el primario desde el punto de vista electromagnético. Y este que queda acá, era el secundario desde el punto de vista electromagnético. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, potencia. Bueno, esto también es importante, el tema de la potencia de paso. ¿Qué era la potencia de paso? Era la potencia que transfería el autotransformador desde la red hacia la carga. ¿Sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos. Por favor, ciérrenlo. Y tenemos que la potencia, esa potencia de paso, cuando nosotros hacíamos este análisis, que era un análisis muy fácil, muy cortito, llegábamos a determinar cuál era la potencia que se transmitía por inducción, que era U2 por IC, y la que se transmitía por conducción, que era U2 por I1. Y acá tenemos las dos potencias puestas en juego, ¿sí? De la potencia que de paso, que es la que transfirió desde la red hacia la carga, una parte pasó por inducción y la otra por conducción. Si la relación de transformación está cerquita de la unidad, la mayor parte va a ir por conducción y la menor parte va a ir por inducción. ¿Estamos? Y eso va a hacer que el autotransformador sea una máquina pequeña, ¿sí? Una máquina pequeña, una máquina mucho más barata que un transformador. ¿Eh? Bien, si ya nos vamos alejando de la relación de transformación, ¿sí? Nos vamos alejando de la unidad, bueno, ya no nos sirve el autotransformador. ¿Por qué motivo? Y porque va a ser una máquina grande y porque va a tener que transmitir mucho por vía electromagnética y poco por conducción. Pero aparte de eso vamos a tener otro problema. Si se llega a tener algún problema, por ejemplo, que se corte el bobinado en esta parte, en la parte común, ¿qué va a pasar? Y casi toda la tensión del primario va a quedar aplicada a la carga, ¿sí? Cosa que sería un desastre. Es por eso que en la calle, en todo lo que es distribución, en todo lo que es, ¿sí?
transformadores de potencia y todo eso, cuando tenemos relaciones de transformación elevadas, jamás va a aparecer un autotransformador. Son todos transformadores. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos conclusiones, comparaciones. ¿Está? También tenemos ahí otro ejemplo numérico. ¿Sí? Bueno, estos eran ejemplitos, ¿sí? Estos eran ejemplitos numéricos, en donde si tenemos bien en claro qué es lo que se transfiere por conducción, qué es lo que se transfiere por inducción, cuál es la expresión de la potencia de cada una, potencia por conducción, por inducción, esto lo podemos resolver perfectamente. Un ejemplo numérico lo podríamos resolver sin ningún inconveniente. ¿Ya? Bueno, todo esto es lo mismo. Y después teníamos las ventajas, ¿sí? Acá tenemos las ventajas del autotransformador. Ventaja, máquina más chica y más barata, menores pérdidas en el cobre, se reduce la longitud de los núcleos, por lo tanto, menor pérdida en el hierro, menor corriente magnetizante, mayor coseno de phi, tiene mejor rendimiento, tiene menor reactancia y por lo tanto mejor regulación. ¿Ah? Mayor economía y menor riesgo de accidente. Todo esto dice si la relación de transformación es cercana a la unidad. Si nos fuimos de la relación de transformación lejos de la unidad, todo esto que está acá ya no sirve, ya no tengo más ventaja. Bueno, los inconvenientes. Bueno, inconvenientes. El mayor problema que tiene, las corrientes de cortocircuito son mayores, por lo tanto tenemos mayores esfuerzos mecánicos ante un cortocircuito e interruptores mayores. Después tenemos igualdad de conexión primaria y secundaria, ¿sí? Y cuando lo que les comentaba recién, la diferencia entre tensiones primaria y secundaria, si por algún motivo se cortara el bobinado común, queda aplicada la tensión, casi toda la tensión al primario. O sea que esto es una desventaja. Eléctricamente unidos, alta y baja tensión. Ahí tenemos los tipos de conexiones, ahí tenemos las aplicaciones, ¿sí? Y listo. Hasta acá nomás llegamos, falta menos de un minuto, ¿sí? Falta menos de un minuto, así que hasta ahí nomás llegamos. ¿Ah? Bueno, lo otro les va a quedar para que lo vean ustedes. Yo les he hecho un repaso rápido y conceptual, ¿sí? Ya la próxima clase, que no es el lunes que viene, va a ser el otro lunes, ya seguimos avanzando con motor a 5. Tenemos que seguir avanzando para poder terminar. ¿Ah?